Bueno, pues otro capítulo más aquí de Elite Lupa, en el que, bueno, pues vamos a tratar un tema interesante, un tema, pues, polémico, que se ha hablado por redes sociales, que se ha hablado, bueno, es un tema interesante. Y la cosa es que salió en anteriores capítulos, en aquel en el que estuvimos, creo que en el 91, si no recuerdo mal, que estuvimos con Néstor, con Samuel y con Vigo, que fue quien recomendó a la persona que tenemos aquí presente, que ahora la vamos a mencionar, pero el caso es que, bueno, sí, vamos ya, vamos directamente. Covadonga González Pola, ¿qué tal? ¿Quién eres Hola. tú y qué haces aquí? Preséntate un Bueno, poquito. hola a todos. Bueno, perdonadme que estoy un pelín afónica, que pasa un catarro. Si tengo que carraspear un poquito, ¿vale? O beber agua. Bueno, yo soy Covadonga González Pola. Yo llevo escribiendo desde niña y fui la primera youtuber de escritura creativa en español. Cuando no había ningún canal de YouTube de escritura creativa, yo empecé a enseñar escritura creativa con los métodos que tenía, luego documentándome y demás, a la vez que me formaba en edición. Y bueno, a día de hoy pues tengo título de correctora de textos, editora, bueno, no voy a dar una lista aquí de currículum. Y luego, además de esto, que tengo una escuela propia que se llama Escuela Tinta Púrpura, un pequeño sello editorial que hacemos 2, 3 publicaciones al año, que se llama Tinta Púrpura también. Y luego yo también, por mi parte, pues hago mis pinitos publicando, pues en antologías, novela, antologías tanto de varios autores como propia, o sea, de solo mías, digamos, y con otras editoriales, ¿no? Me gusta mucho la literatura de género, pero últimamente me estoy aventurando también en la novela negra. De hecho, estaré en el Getafe Negro, que es estas semanas y tal. Y bueno, pues sobre todo muy contenta de estar aquí y de poder arrojar un poquito de luz sobre el tema este que entiendo que es un poquito controvertido. Sí, sí, pero bueno, vamos a intentar eso, tratarlo pues con la mayor objetividad posible, con datos y tal. Antes de ello, bueno, para profundizar un poquito en lo que es tu figura, bueno, antes de nada, pues súper agradecido de poder contar contigo, ¿no? En Litelupa, eres una de esas piezas, ¿no? Interesantes dentro de la comunidad, ¿no? Literaria. Ya has Bueno, comentado tú gracias a vosotros. claro, que Gracias a llevas vosotros. desde hace tiempo y todo. Ujú. Si quieres, desarrolla a lo mejor alguno de los proyectos que has comentado anteriormente, por si, no sé, por ejemplo, la Escuela Tinta Púrpura puede ser interesante, o si quieres mencionar esa pequeña editorial o alguna última publicación tuya, para Mm. profundizar un poquillo en ti, en lo que haces. Vale, pues mira, te cuento. Yo sí que tengo la sensación de que a mí me importa, hace tiempo en un programa de la 2, recuerdo que entrevistaron a una ganadora del premio Pulitzer y a mí me quedó muy grabada una cosa importante. La literatura no tiene que ser algo para que tú convenzas a nadie, tiene que ser algo para que tú crees un espacio de reflexión, ¿vale? Y entonces, claro, a cada uno nos interesan unos temas u otros. Yo, además de esto, soy ambientóloga, entonces me interesan mucho tanto los temas medioambientales como los temas de igualdad. ¿Por qué? Porque además, si estudias en profundidad el tema del medio ambiente, la sostenibilidad, todo va junto. Entonces, si tú no tienes una sociedad igualitaria, donde todo el mundo tiene acceso a unos mínimos, donde a nadie se le niegan ciertos derechos, pues no vas a poder construir una sociedad sostenible nunca. O sea, el medio ambiente necesita que tengamos igualdad, porque si no, no va a ser posible. Y también, bueno, se trata también un poco la parte económica, que esa, pues, yo la verdad es que lo que intento hacer por mi parte es pues esto de la editorial, por ejemplo, ¿no? En la editorial, el último libro que hemos publicado, que está funcionando muy bien y pronto tendremos nuevas presentaciones, de hecho hace 2 semanas o 3 presentamos aquí en Madrid, en una librería feminista que se llama Mujeres y Compañía, que también nos hizo el favor de cedernos un hueco en la Feria del Libro de Madrid para firmar y funcionó muy bien. Hemos hecho un libro de varias autoras que se llama Todos los lobos feroces. Entonces, ¿de qué trata esta antología? A lo mejor os puedo enseñar, a ver si lo tengo por aquí. Dadme un segundito, que creo que lo tengo Vale. aquí al lado. Os enseño. Mientras lo busca, pues indico que en YouTube, los que estéis en YouTube, pues podéis echar el ojito, pero los que estéis en iVoox y en Spotify os va a costar quizá un poco. De todas formas, bueno, describimos el título y tal, para vosotros y vosotras. Pues lo tenéis aquí, Todos los lobos feroces, Mm, ¿vale? Además, yo creo que el logo que hay aquí da miedo y dice relatos de terror con perspectiva de género, ¿no?
Bueno, ¿qué trata este libro? A mí me parece que es importante que entendamos todos, porque incluso no todas las mujeres tenemos los mismos miedos, ¿no? Pero muchas veces los compartimos y a veces ni siquiera hablamos de ellos. Por ejemplo, un miedo muy común en las mujeres en ciertos lugares es volver sola a casa por la noche, ¿no? Y esto es un tema del que a lo mejor no se habla, pero que a lo mejor tú un día has salido de fiesta, te lo has pasado muy bien, te despides de tus amigos y todo bien hasta el mal rato que te pasas hasta llegar a casa. Que además yo creo que a casi todos nos ha pasado que alguien nos ha dado el rollo alguna vez y nos ha dado algún susto. Y entonces ahí ves muchas veces cómo las mujeres estamos acostumbradas a archivar ese mal rato y recordar solo lo bien que lo hemos pasado, ¿no? Pero no son solo estas cosas. Hubo un estudio que hicieron que preguntaron a las parejas heterosexuales qué era lo que más miedo les daba que les pudiera hacer una potencial pareja, ¿no? Una persona con la que empezaran a salir. En el caso de los hombres, lo que más miedo les daba era que la chica se riera de ellos. En el caso de las mujeres era que la violaran. Y también creo que aparecía también que la mataran. O sea, quiero decir que el baremo es muy diferente. Vivimos en un mundo en el que a veces también hay un poco de cultura del miedo, pero hay como una indefensión que sentimos en bastantes cosas. El tema de la violencia de género quizás sería el más evidente y el de la violencia vicaria, pero es que hay muchos. Te leo unos poquitos para que veas, pero estos cuentos algunos son como más de suspense, otros son más tocando el terror, ¿vale? Pero la idea es esa, que los leas. Yo sí que recuerdo que mi socia en la editorial me dijo, Coba, cuando hagas la corrección de los textos, no hagas toda la corrección el mismo día porque te vas a quedar con mal cuerpo. Si es verdad que los relatos van un poco alternos, los que tienen finales un poco más fatalistas y los que tienen finales un poco más esperanzadores o de venganzas o cosas así, ¿no? Pero, por ejemplo, se tratan los abusos en la infancia, se trata la violencia ginecológica. Hay muchas mujeres, por ejemplo, que para tener un diagnóstico de endometriosis tardan 10 años. Y bueno, el tema, cualquier mujer embarazada te puede contar que ha tenido algún problema también de violencia obstétrica, el maltrato psicológico, cómo es el acoso laboral cuando eres mujer. ¿Qué pasa si eres además una mujer racializada o si eres una mujer del colectivo LGTBI? El miedo que puede tener una mujer a las primeras experiencias en el sexo. Cómo se ningunea a las mujeres mayores, ¿no? Hay una edad en la que parece que las mujeres lo que cuentan no importa, a partir de los 50 años o así, y luego ya hay un momento en el que ya se iguala cuando son muy mayores los hombres, que no les hacen caso a ninguno, a ningún género, les da igual. O sea, es como que no nos damos cuenta, ¿no? También se habla de la feminización de la pobreza, de este tema de las inteligencias artificiales que se están utilizando para sexualizar. A mí me pareció muy grave este caso en el que los chavales del instituto cogieron y pusieron las caras de sus compañeras en un vídeo de estos, ¿no? Y también hemos hablado, aparte de abusos, ¿no? Que esto es muy habitual, los abusos sexuales, de cómo viven además esta realidad las mujeres que tienen discapacidad, ¿no? En este caso, sobre todo, el caso es de una mujer que tiene una lesión cerebral, es decir, es un tema principalmente de movilidad, pero, por ejemplo, también durante mucho tiempo pues, se ha tratado de que algunas mujeres cuando tenían alguna discapacidad, lo primero que había que hacer era esterilizarlas. Y sin decírselo ni avisarlas ni nada, y decir, bueno, pues a ver, habrá que ver primero qué quiere esta persona y dependiendo también de sus capacidades, pero no puedes hacer esterilizar a una persona sin decírselo, ¿no? Entonces, bueno, este libro, por ejemplo, lo que pretende es concienciar sobre que nosotras muchas veces no nos damos cuenta de todas las cosas en las que las pasamos mal y aún así somos muy resilientes y nos reponemos y salimos adelante de aquello y a veces incluso lo llevamos con normalidad porque estamos un poco como acostumbradas, como si dijéramos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto podría ser un ejemplo. En el caso de mi obra, pues mira, lo último que he publicado es una novela que es novela negra y que es un diario de la última víctima de Jack el Destripador. Jack el Destripador, según los expertos, se acordó que tuvo 5 víctimas. Jack el Destripador estrangulaba a sus víctimas, les cortaba el cuello y una vez muertas las destripaba, ¿no? Y bueno, se tiene más o menos acordado de las mujeres porque en ese barrio que era Whitechapel, que era muy, bueno, había mucho crimen, prostitución, bueno, cosas muy
muy Ya. duras, ¿no? Era un lugar muy duro para vivir y muchas veces incluso había mujeres que se prostituían por las noches porque no les llegaba el sueldo para pagar una habitación porque cobraban poquísimo, ¿no? Entonces, en esta novela lo que se pretende es contar un poco la perspectiva de las mujeres a la vez que empiezan a suceder esos asesinatos y esa sensación de amenaza que hay sobre ellas. Y bueno, de hecho, aparecen algunas de las otras víctimas que se cruzan también en la vida de Mary Kelly, que es que a Mary Kelly la dejó, bueno, es que es tremendo, o sea, si ves alguna foto es aterrador. Y bueno, y también incluso otros personajes que vivían en esa época. Y bueno, pues cómo se sacaban las castañas del fuego. Los hombres lo pasaban mal también, pero claro, las mujeres encima de eso tenían un salario más bajo y muchas veces lo único que conseguían era prostituirse. Aunque se dice que todas las víctimas eran prostitutas, no está del todo claro, pero por ahora lo que me han dicho, aparte de que, bueno, al ser una novela negra tiene sus sorpresas y sus giros y demás, y que se habla mucho del pasado de la protagonista, ¿no? Y de cómo llega una mujer irlandesa, porque ella era de Irlanda, a acabar prostituida en un sitio tan terrible, pues se habla de su vida en el diario, pero también de todo lo que va sucediendo. Y sí que, bueno, lo que me ha dicho la gente es que sí que creen que reflejó bien pues cómo era la vida de la mujer humilde en la época victoriana, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también nos puede hacer pensar, a pesar de que es una novela negra y la idea es también, pues, Jack el Destripador, pero es que no sé si conoces la novela gráfica From Hell, desde el infierno, de Alan Moore, que está No, basada Alan Moore sí lo he escuchado bastante y quizás me pueda sonar si veo la portada y tal, pero claro. Pues no. Alan Moore, que se dedica principalmente a hacer, bueno, hace muchas cosas, pero novelas gráficas es es una de las cosas que mejor hace. Tiene pues una novela gráfica precisamente sobre Jack el Destripador que se llama From Hell, que es como empieza una de las cartas que se supone que él mandó a un periódico y también porque parece como que ese lugar es el infierno, ¿no? Y bueno, aunque está basada en una teoría que salió en los años 70, ya del siglo XX, y demás, de una conspiración y demás, la dedicatoria que le pone precisamente es, la dedica a las víctimas y dice, de lo único que estamos seguros es de vosotras y de vuestro final, ¿no? No sabemos quién fue Jack el Destripador y no sé si algún día se llegará a saber, pero sí sabemos quiénes fueron ellas. Creo, claro, es que has dicho un montón de cosas súper interesantes y también tengo que hacer un esfuerzo por centrarme, ¿no? En lo que quiero comentar, pero podríamos hablar de un montón de todos los relatos que has comentado antes, ¿no? Pero con el Jack el Destripador sí que también el tema este de los asesinos en serie me fascina especialmente. También bueno, pues por mi esposa, ¿no? Por mi pareja, que le gusta bastante lo que es todo el tema este de los criminales y creo que El me true llegó a crime, comentar sí. Creo que me llegó a comentar que yo creo que ahora va a hace un año, que sí, que se llegó a descubrir, creo, quién era Jack el Destripador hace un año a través de unos restos, no sé si era de semen que había en un. O de unas cartas. Sí, a ver, Sí, es que o que en los restos de un sofá, que me acuerdo que le dije yo, pero después de tanto tiempo, se conserva el sofá, se conservan los restos, me resulta muy interesante. Y sí, es que hay entornos sociales que propician mucho lo que es el asesino en serie, ¿no? Hay unos entornos quizás más oscuros, más deprimidos, lo típico más de callejones, ¿no? Más, sí, más incomunicados, ¿no? claro, Y todo esto es bastante interesante. es que además la descripción de Jack el Destripador de la gente que decía que lo había visto era un señor con bigote, con patillas, con sombrero, Mm, vestido con ropa, o sea, el típico señor victoriano que te puedas imaginar, ¿no? Entonces, anda. bueno, pues era, bueno, aquí ves que es mi gata, ¿vale? Ha pasado una cola de gato, es mi Sí, lo gata. he visto. Y digo que este es el momento de entrar en escena. Sí que es verdad que una cosa interesante de Jack el Destripador, aunque es una historia de hace ya más de 100 años, es que es un true crime, ¿no? Entonces, pues Mm, llama mucho la atención. Y yo sí que, bueno, cuando empecé a escuchar sobre el caso y demás, a mí me llamó mucho la atención el especial que hizo el programa Negra y Criminal, que para mí es uno de los top. Ahora eso está en iVoox, ahora los siguientes programas los hacen en Audible, en Audible, que se llaman mm. Hablas Miedo, pero tratan casos reales y a veces ficciones, y en este caso pues hicieron como 2 episodios dedicados a Jack el Destripador. Y hablaban un poco de estas teorías. Una es que fue un barbero, Kominsky creo que se llamaba, y
y lo descartaron porque, vale, era un barbero, pero tampoco parece que tuviera ninguna vinculación especial con las víctimas o que, o sea, no daba, como que no daba el perfil. Y luego hubo una autora, Patricia Highsmith creo que estaba segura de que era un pintor, ¿no? Que, bueno, y ahí comparó, porque parecía como que había mucha simbología del pintor, que antes de que se llegara a la prensa, pues pintaba cosas que podían estar vinculadas con las víctimas y luego, incluso de su propio dinero, hizo algunos test de ADN. Claro, es una autora muy conocida, entonces es una mujer pues millonaria, ¿no? Y entonces pues coincidían, no sé si los test eran a través de la saliva que había quedado en algunos sobres. Y algunas cosas daban positivas, pero este riperólogo con el que hablaban, que es un uruguayo muy conocido, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero decía que el problema era que en algunos de los asesinatos estaba probado que este hombre estaba en Francia, ¿no? Entonces, pues tampoco se puede saber. Tampoco se puede saber si, por ejemplo, eran 2 o 3 personas que a lo mejor pues cada uno cometía. Es que es muy complicado el llegar a saber quién fue. Yo sí que mi experiencia cuando he estado firmando es que la gente te pregunta, oye, ¿tú quién crees que era? ¿Y qué te parece lo del pintor? Entonces todo el mundo me pregunta lo del pintor. Yo no lo sé, yo tengo una pequeña teoría, pero que desmonta, no es la que yo sugiero en el libro, pero que desmonta un poco el canon original. Y es que creo que a Mary Kelly no la mató Jack el Destripador, creo que la mató su pareja. Pero luego también hay toda una teoría de si la pareja era Jack el Destripador. No creo que lo fuera, pero creo que es posible que su pareja, que no quería que ella se prostituyera, en algún arranque de ira, porque bueno, rompían, volvían y tal, pues la agrediese, la matara, y entonces dijo, pues si empiezo aquí a despiezar, la gente pensará que ha sido Jack el Destripador, ¿no? Esta es una cosa que yo pienso a veces porque parece que no, pero muchas veces, bueno, cuando hay un crimen se busca muchas veces a la gente más cercana, ¿no? Que es la que quizá puede tener ahí ambiciones o pasiones que sean las que desaten un crimen. Pero bueno, es solo una teoría y hasta donde llegan mis conocimientos, que no soy experta, me he documentado bastante para esta novela, pero no soy riperóloga, que es una especialidad en criminología. Entonces, hasta ahí no llego. Pero bueno, creo que es un tema interesante. Sí, resulta muy interesante, sobre todo ponerse, ¿no?, en ese entonces, ¿no?, en ese entorno tan lúgubre que habría más de algún asesinato, ¿no? Entonces, a lo mejor la policía encargada, pues habría momentos en los que a lo mejor harían responsable a quien no era, ¿no? O, por ejemplo, algunos que se quisieran salir con la suya, pues dirían, mira, pues me gusta cómo mata este, voy a matar yo igual, ¿no? Es decir... Y imitadores también dicen que pudo haber, o Claro. sustitutos de, oye, yo no puedo, ¿te importa salir hoy tú a matar? En fin, no se sabe muy bien, pero sí, existen tantas posibilidades que... Es que el problema es lo que dicen los expertos, o sea, es la cantidad de personas que pueden haber sido. Entonces, hasta que llegas a quién pudo ser, los sospechosos son centenares. Vale. Bueno, pues vamos a un tema también con muchas preguntas, que es el de, bueno, ya seguramente estáis viendo el título, ¿no? El de ¿leen más los hombres o las mujeres? ¿Quién publica más? Géneros asignados, que en realidad significa que hay géneros asignados para cada género, cada géneros literarios asignados a cada género o no. Eso lo tengo que simplificar para que quepa en el título, ¿no? Que deja tan solo 100 caracteres, ¿no? Géneros asignados. Y bueno, pues voy a describir un poquito cómo surgió esto, que fue en ese capítulo que he mencionado ya con Néstor, Samuel y Vigo. Vigo fue quien recomendó a Cova y Gracias. nosotros somos... muy buen chaval, el Vigo. Sí. Y nosotros, bueno, pues fue realmente... Yo es que tenía ganas de hablar de un informe publicado por la Federación de Gremios de Editores de España, la FGEE, que se titula Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros de España 2023. Esto lo encontré yo a finales, bueno, pues por junio, así que ahí estamos terminando la primera temporada. Lo que pasa es que ya no daba tiempo y hemos tratado esto en lo que sería en el principio de la segunda temporada. Aquí fue donde ocurrió, pues, que hablamos mucho de todos estos datos, ¿no? Hay bastantes. Por hacer un pequeño resumen y por ubicarnos, pues yo extraje aquí algunos datos.
repito, los podéis profundizar un poquito más varios capítulos atrás, en el capítulo 92, que se subió, bueno, en este mismo octubre. Población española mayor de 14 años que lee libros. Pues en España, claro, población española es un 68,3%. Repito, población española mayor de 14 años que lee libros, un 68,3%. Y de estos, la mayoría, más o menos, esto es subjetivo, un 64,1% lee libros por ocio en su tiempo libre. Realmente nos vamos a centrar en este 64,1%, que realmente son los que leen en su tiempo libre. Surgieron otras preguntas, como por ejemplo, ¿ha crecido desde 2012 el número de lectores a diarios o a todas las semanas? Otro dato que daba el informe, y dice que sí, que ha crecido un 4,8%, aunque se mantiene estable en los últimos años. Entonces, eso más o menos también es interesante. Si comprendemos ese 64,1%, ¿no? Que son los que leen en su tiempo libre, si los comprendemos ya como una totalidad, vamos como un 100%, pues los desglosamos en... creo que está bien dicho, porque muchas veces analizar datos es un poquito complicado, como comenté en el capítulo anterior. Un lector frecuente es... lector frecuente los tenemos al 52%. Lector ocasional al 12%. Y los no lectores, vale, si esto es la totalidad entonces, los no lectores son un 36%. Entonces, estos son uno de los pequeños datos básicos que vimos en aquel informe. Y llegamos al momento en el que te desglosaba a los lectores de su tiempo libre, lectores en tiempo libre, ese 64,1% te desglosaba en hombres y en mujeres. Y aquí fue cuando empezamos a hablar del tema. Para ubicarnos rápidamente y también para hacer pensar un poquillo a lo que es el público que nos está viendo, Coba, ¿quién crees tú que lee más? ¿Hombres o mujeres? Claramente mujeres. Sí, efectivamente. De hecho, si no recuerdo mal, fue la opinión predominante. Y bueno, pues para nuestra sorpresa, los hombres que sí leen son un 59,3%, me lo esperaba un poquito inferior. Los hombres que no leen, pues son el resto, un 40,7%. Respecto a las mujeres, bueno, yo creo que lo esperable, un 68,6% son las que sí leen, mientras que un 31,4% son pues las que no leen. Aquí ha habido un incremento, desde 2012, en los hombres ha habido un incremento de un 4,5%, pero las mujeres han crecido más, un 5,3%. Entonces, bueno, para nuestra sorpresa, los hombres, al menos en mi opinión, leen más de lo esperado. ¿Qué opinas de estos porcentajes? Repito, los hombres que sí leen son redondeando, un 60%, un 59,3%. Y las mujeres que sí leen, redondeando, 70%, 68,6%. ¿Qué opinas más o menos de esos datos? Bueno, mira, lo primero que creo es que deberíamos definir cuando a una persona le preguntan si eres lector y si lees, ¿cuánto lees cuando estás hablando de leer al año? ¿Un libro, 2, 3, 12, 20? Yo creo que por lo menos tendría que ser 5 o 6 libros al año, ¿vale? Más o menos una persona lo que dices que en su actividad de ocio siempre tiene incluida o casi siempre la lectura, ¿no? Esas personas que suelen si llevan un libro en el bolso, por ejemplo. Sí me parece lógico que estos años creo que la lectura está resurgiendo porque si te fijas, el libro es el único formato físico que ha sobrevivido a la transformación digital. Ya no tenemos DVDs, ya no tenemos CDs. Bueno, yo guardo algún CD firmado de algún grupo o alguna cosa así, ¿no? Pero en cambio el libro, aunque leamos muchas veces en digital, el libro en papel sigue teniendo muchísima repercusión y se sigue comprando y se sigue vendiendo mucho. El libro es una muy buena forma de regalo. Se trabaja mucho también en el aspecto ahora del libro, que incluso algunos los llaman los libros joya, ¿no? Que son muy bonitos, para dar pues también un poco como de una calidad especial a la lectura, ¿no? No solo el contenido, sino que la forma te invite y te presente ese contenido tan maravilloso que vas a encontrar dentro.
Entonces, me alegra que haya subido el número de hombres que leen, y no me sorprende pues que las mujeres pues lean cada vez más, porque, a ver cómo te digo, por ejemplo, aparte de que mi percepción general es muchas lectoras, también quizá por lo que yo escribo, que tiene que ver con el feminismo, muchas veces, pues no todo tiene que ver con el feminismo, pero muchas veces. Pero yo ahora mismo estoy llevando en la Comunidad de Madrid 4 clubes de lectura y en todos, la mayoría, pero por mucho, son mujeres. O sea, en algunos hay a lo mejor, si son de 20 personas, entre 2 y 5 hombres y el resto son mujeres. Quizá también aquí hay un añadido, que es que las mujeres se animan más a compartir lo que han leído y a crear grupo. Hay una cosa como, no recuerdo que me lo contó, creo que fue un psicólogo. Ante cualquier amenaza, el primer impulso masculino es atacar o huir, mientras que las mujeres lo que hacen es que se reúnen entre ellas, ¿no? Lo que se dice siempre que las mujeres hablamos mucho entre nosotras y no sé qué, y vamos al baño juntas y hablamos y no sé cuántos, todas estas cosas, creo que también se traslada al tema de la lectura, ¿no? El convertirlo en una actividad no únicamente solitaria, sino también compartida. Y bueno, esto no quita que también lo hagan algunos hombres, ¿no? Pero sí que creo que, no sé, quizá porque creo que la formación también en los colegios, en los institutos, favorece bastante más a las niñas que son buenas alumnas. Es una cosa que incluso se habla a veces de una cierta discriminación a los niños un poco zotes, ¿no? Pues al final siguen leyendo y muchas veces si das, yo a la gente que no lee, le digo, no creo que sea, bueno, no lee entre comillas, porque estamos leyendo todo el día en redes sociales, noticias, etcétera, ¿vale? Pero yo siempre les digo que creo que es que no han dado con ese libro que les vuele la cabeza y que sea el libro que les va a hacer empezar a leer. Efectivamente. A mí me resulta como antes, ¿no? Has comentado tantas cosas que quiero hacer muchas preguntas, pero también tengo que reducir el tiempo. Yo sobre todo al mencionar el tema del sistema educativo, ¿no? Yo como maestro de educación primaria, sí que es Pues, verdad que noto que las niñas leen más que los niños. Pero claro, yo al final el sistema que utilizo para ellos es el mismo. Es decir, al libro leído tienes un punto. Siempre está... curiosamente, en el top 3 tenemos un niño. Sí, en el top 3 tenemos un niño. bien, bien. Pero de manera generalizada, los listos, que son muy listillos, se cogen los libros más chiquititos porque así se lo leen rápidamente y así tienen un punto. Luego hay quien se lee un libro grande porque, claro, también está guay, pero es muy interesante. Yo también, como docente, meto el factor familiar, ¿no? El factor familiar que Pues, muchas veces condiciona pues, el trabajo que se hace desde la escuela, que al final yo por ahora tengo la suerte de que estoy con mis niños ya 3 años, ¿no? No es lo común, pero estoy ya con ellos. Pero claro, mi fracción sobre ellos es mínima. Son como 3 años de su vida reducido tan solo a los meses lectivos, reducido de 9 a 2, reducido a mi horario que he tenido con ellos y realmente ese es el margen de influencia que he podido tener yo en ellos para que les guste leer. Y no siempre, porque también me tengo que encargar de conocimiento del medio, de máster, de plástica, es decir, que ahí están esas cosillas. Entonces, al final, el factor familiar, ¿no? Que al mismo tiempo ese factor familiar está influenciado por el factor social, que al mismo tiempo está influenciado por el factor de los medios de masa, que al mismo tiempo está influenciado por, ¿no? La pirámide va subiendo. Al final, sí que es verdad que el sistema educativo tiene un gran poder, pero el docente de manera individual tiene bastante poco. Eso también es interesante. Y bueno, ahora si quieres puedes comentar algo al respecto, pero también tenía preparada una pregunta aquí que en realidad ya has respondido, pero a ver si a lo mejor, ya que protagonizo esa pregunta, a lo mejor sale algo más. ¿Por qué crees que las mujeres leen más que los hombres? Ya han mencionado el tema de que ellas suelen compartir más que su experiencia que los hombres o que tienden a hacer más grupos que los chicos, ¿no? Y esto es algo que a mí me llama mucho la atención porque yo en todas las firmas a las que voy es que se ve claramente quiénes me compran más, que son al final el género femenino. Y tan solo hay que pasarse por mi Instagram, que yo siempre, pues,
si quieres nos podemos hacer una foto y la subo en redes sociales. Independientemente de la edad, desde niñas de escuela hasta ya mujeres ya más abuelas, ¿no? Es decir, que al final la edad, a lo mejor predomina más el tema juvenil, la lectura juvenil. Pues que en el juvenil está el fandom ahí que mueren por los libros que leen y van a todas las presentaciones que pueden, las firmas, y se crea también mucha comunidad, ¿no? Que eso también es Sí. importante. Bueno, pues eso es. ¿Por qué crees que leen más las mujeres que los hombres? Y luego también puedes añadir algo, si quieres, sobre el tema del sistema educativo, de la reflexión que he hecho a modo de docente, de mi experiencia. Bueno, a ver, yo creo que lo primero que has dicho de que el tema familiar es importante, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, hay gente que dice, es que mi hijo no lee y tú lees algo en casa, porque si desde pequeños ven que la lectura es parte de la actividad cotidiana, y es una cosa que a veces me sorprende, digo, ¿cómo hay gente que puede pasarse años y años sin decir, hoy me voy a leer un libro? ¿No? O sea, leerán otras cosas, no lo dudo, pero pienso, y es como que me da sensación un poco de vacío, no sé cómo explicarlo. ¿No? Es como si dijeras que no te gustan las croquetas. No sé cómo explicarlo. Y Infamia. entonces, claro, ahí es verdad que tener un referente en la familia es muy importante. Yo sí que he tenido, yo recuerdo además que aparte de los cuentos más infantiles y demás, cuando era pequeña mi padre por las noches me leía Momo de Mijael Ende. Novela maravillosa, súper recomendable para todo el mundo, y que luego leí La historia interminable, que también me voló la Sí. cabeza. Y entonces ahí yo tenía un ejemplo, porque mi padre lee además a toda velocidad. Es que es una cosa que le veo, digo, porque rápido pasas, y es que tiene una velocidad de lectura increíble. Y él leía y leía y leía y me recomendaba libros y demás. Y luego también teníamos, que esto sí que es verdad, dentro del sistema... Ah, bueno, y luego mi madre había disfrutado mucho de los libros de Enid Blyton. Perdón, que bebo un pelín de agua. Claro. De los libros de Enid Blyton, ¿no? De los 5 y demás, que bueno, yo recuerdo de mis primeras furias por el sexismo fueron precisamente por cosas de los 5. Tengo que parar un segundito, ¿vale? Que tengo Nada, que... no te preocupes. Ahora mismo estoy. No te preocupes.
Ya estoy por aquí. Perdón por la interrupción. Ahora, nada, nada. Han sido Bueno, menos de 5 minutos. como os comentaba, bueno, pues eso, que yo sí que tuve un buen ejemplo familiar, tanto por parte de mi padre como por parte de mi madre. Entonces, eso me animó muchísimo a leer y, de hecho, desde muy pequeñita empecé a escribir cuentos para mi familia y demás, porque también me gustaba lo de escribir, ¿no? Creo que es muy importante tener un ejemplo en casa. Mi marido contaba que cuando él era ya un poquito más mayor y se animaba a leer y tal, los padres ponían en la estantería más alta, ponían algunos libros y ponían prohibido, ¿no? Y le decían, oye, esos libros de ahí no los puedes leer, ¿vale? Porque, bueno, están prohibidos. Y claro, ¿qué hacía él? Pues en cuanto le Claro. miraban, se escurría, porque lo hacían para picarle, ¿no? Para que se leyera los libros, que tampoco es mala idea, ¿no? Si tienes interés en que tu hijo conozca algo, pues, oye, a lo mejor luego le aparece un rollo y lo deja, pero en este caso, bueno, pues debían de ser textos interesantes, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un papel muy importante. Luego, ¿qué pasa? Que creo que sobre el docente se carga a veces demasiada responsabilidad. Evidentemente, el docente tiene una labor, pero lo que no puedes hacer es educar a todo el grupo de niños en un rato quiero decir, porque esos niños ya vienen de un tiempo, vienen de una rutina, vienen de una vida, y entonces, qué menos que bueno, pues los padres hagan su parte, ¿no? Quiero decir que es que es lo suyo, es que si no, ¿para qué tienes hijos, no? Quiero decir, hay que ser responsable en eso. Ya. Y bueno, eso tú lo sabrás mejor, ¿no? Porque hay padres y padres. Sí, Pero es una idea que tengo que me ronda mucho la cabeza, pero sí que es verdad que muchos están pluriempleados, y no ya, tienen tiempo para nada. Pero rescato esa frase que has dicho y la subrayo y la remarco. claro. Yo sí que entiendo que están empleados y una cosa que hacen que yo creo que a veces está bien si se lo pueden permitir es que a veces llevan a los niños a actividades extraescolares, pues porque no les da tiempo a lo mejor en ese rato a estar con ellos. Y así, bueno, pues van aprendiendo cosas, ¿no? Pero es verdad también que a veces dices, qué pena que haya que trabajar tanto y que no puedas tener un poco más de conciliación para poder pasar más tiempo con tus hijos, ¿no? Pues eso también, pues bueno, eso ya cada uno se apaña como puede y esto ya sería entrar en un debate más Sí, sobre la sí. situación económica, los salarios, etcétera. Y, y, bueno, pues eso por un lado, pero luego, por ejemplo, sí que creo que es importante, yo entiendo que hay que dar ya grupos más mayores, ¿no? Pues cuando se estudia literatura, se estudia historia de la literatura, ¿no? Pero hay ciertos libros que sinceramente yo creo que no son para que los lean adolescentes. Entiendo que vas por orden y bueno, pues llega un momento que toca el Lazarillo de Tormes, ¿vale? Pero, a ver, y el Lazarillo de Tormes tiene cosas muy interesantes, pero quizá no a esa edad. En cambio, a los adolescentes que les encantan las historias de terror, si les pones a leer Becker, que tiene unas cuantas historias interesantes, sobre todo el Monte de las Ánimas, ya los tienes, o sea, ya está, porque sí que dan miedo esas historias, ¿no? Y eso que tienen años, algunas no dan miedo, pero hay otras que yo recuerdo haberlo pasado mal cuando las leía, ¿no? Y eso es una cosa que suele gustar mucho. O, por ejemplo, aunque es muy simbólico, ya en bachillerato, no sé si seguirá leyéndose ahora, uno de los libros que se podía elegir para leer era El romancero gitano. Y el romancero gitano, aunque tiene mucho simbolismo, que ir analizando y tal, pero ¿qué pasa? Que digamos que es un poco no por, ¿vale? Tiene sus cositas ahí y tal, y entonces eso también es una cosa que llama mucho a los adolescentes. Entonces también pues se cazan muchas más moscas con miel que con vinagre, ¿no? Porque dices, te tienes que leer Lazarillo. En cambio, luego habrá gente que diga, jo, Lorca, pues me ha encantado, pues voy a leer más de Lorca. Oye, la generación del 27, oye, ¿este quién era? Y ese tal, o oye, y Becker que más escribió, y los románticos y tal. Y, y bueno, pues así vas llegando a otras historias, ¿no? Pues a lo mejor empiezas a leer, pues eso, Lorca y acabas leyendo Frankenstein de Mary Shelley, es que no Y sabes, ¿no? muchas veces es más que lo que tú comentabas, de continuar a lo mejor con la tradición de la literatura que hay que leer, hay que inculcar, muchas veces es que, como la propia teoría de la educación dice, hay que entender a quién estamos educando, cuáles son Ujú. sus necesidades y sus gustos, y a partir de ahí atacamos, ¿no? Por ejemplo, si a los niños, por ejemplo, de primaria les gusta a lo mejor el misterio, el terror, ¿no? Que todo el mundo hemos Sí, escuchado, y yo
no hagas eso que viene un fantasma, o no hagas esto que te convierte en hombre lobo, que eso lo hemos escuchado de niños chicos Sí, a veces. O tú sabes que a las 3 a las 3 de la mañana, a las 3:33 aparece el fantasma. Ese sí, realmente. Y luego yo me acuerdo también, pues la ESO ya es otro contexto, otras características, sí. que yo creo que la buena manera de presentar la literatura es no marcar un itinerario, sino un abanico grande. Y entonces ya cada uno se sirve y empieza el camino desde donde quiera. No todo el mundo el primer libro, luego todo, porque a lo mejor alguno quiere empezar por uno o por otro. Pues la ESO yo me acuerdo que escuchaba yo a algunos niños hablando en la clase y dice, y yo, que en este libro el protagonista se mete en el baño y hace una cosa. Y dice, pero es esa cosa, ¿no? Es decir, en ese momento, en esa edad, es que, pues bueno, que en esa edad pues se está descubriendo el cuerpo, ¿no? Y Claro, justamente, pues el protagonista también está haciendo eso, pues todo el mundo quiere leer ese libro. claro, sí, sí, Entonces, efectivamente. entonces, justamente las necesidades que tiene el lector, pues hay que saber escoger bien el libro, que eso también es un trabajo del docente, ¿no? Pero también cada niño y cada niña es un mundo, cada adolescente es un Sí, mundo y pues cada uno por lo mejor cubre la necesidad que él vaya viendo según su gusto y tal, pues empieza por el libro A, el B, el C o el D. Me gustaría hacerte una pregunta súper compleja, a ver cómo sales a de ver, esto. A ver, seamos ingenieros sociales, ¿vale? ¿Cómo conseguiríamos que el género masculino acabara leyendo más o igual que el femenino? ¿Qué se te ocurre? a ver, Entiendo que desde las primeras edades es cuando hay que trabajar, ¿no? Pero bueno, dime. yo es que creo que en general, porque nunca se puede, voy a generalizar, ¿vale? Entonces, claro, Ujú. esto no es todo el mundo así, evidentemente, y más, not all men, not all boys, ¿vale? Pero las niñas muchas veces suelen ser como un poco más tranquilas y los niños son los que les gusta pinchar, fastidiar y demás, ¿no? Entonces eso quizás sea un poquito más complicado. Pero hay una cosa que a mí me parece que podría funcionar bien y que creo que se está retomando ahora un poquito. A los niños, a las niñas también, pero los niños les gusta mucho cierto tipo de videojuegos, ¿no? Y creo que esto tiene muchas semejanzas con el librojuego, precisamente. Estos que había antes de Elige tu propia aventura y demás. Y ahora, de hecho, hay tanto librojuegos, hay pocos, pero bueno, hay algunos, como libros en los que resuelves enigmas, ¿no? Entonces, este tipo de libros son libros que te tienes que pasar, Ujú. ¿vale? Y creo que a los niños que muchas veces, para bien o para mal, creo que a los niños se les educa un poco más en que tú tienes que triunfar y tiene el éxito y la competitividad, mientras que a las niñas se las educa más en tú tienes que hacerlo todo bien en todo, no te manches el vestido, lee libros, sé buena, pórtate bien, no chilles, etcétera, ¿no? Luego ya estamos para romper las cadenas que queramos y demás, ¿no? Pero creo que en el caso de los niños ese reto de pasárselo y de superarse, creo que puede ser un buen aliciente para que vayan habituándose a la lectura. Y luego, a partir de ahí, si hay un tema que les llama, ellos son los que van a acabar pidiendo más, ¿no? Entonces, bueno, Mm. creo que es quizá un género que se trabaja menos, porque evidentemente pues la narrativa tradicional pues se usa más, pero creo que es una forma de decir, mira, es que te he traído una cosa que es como un videojuego, pero en un libro, ¿no? Y entonces, pues eso sí que puede llamar la atención, aunque sea al revés, ¿no? Porque recuerdo un tuit de estos de uno que le preguntaba una niña al padre, oye, papá, ¿qué es no sé qué? Y le dice, pues no sé, buscarlo en la enciclopedia. Dijo, ¿eso que es como la Wikipedia? ¿No? Pues aquí Mm. ahora, ¿qué va primero? Pues aunque vino primero el libro juego, pues ahora lo que todo el mundo conoce es el videojuego, ¿no? Pero se puede introducir, yo creo, de esta manera. Y luego libros de misterio. En general creo que los libros de misterio a esas edades funcionan bastante bien. Sí, yo opino igual. Me resulta muy interesante lo que has comentado del tema de la competitividad, ¿no? Entre los chicos, porque sí que es verdad que al final, pues, como casi todo al final, el mundo de la lectura y el de la escritura se ha vuelto muy competitivo también, en cierta parte. El de la lectura por medio de a ver quién lee más, o los retos lectores, ¿no? O Sí, incluso en la escuela, el tema de la lectoescritura, que se hace tanto hincapié en las primeras edades, ¿no?
de la lectoescritura, pues se hace mucho hincapié en la lectura, ¿no? Ahí tenemos la competitividad. Y el tema de la escritura, pues creo que no hace falta decir que es un todos contra todos. Hay muchos lectores y hay muchos escritores y hay pocas plazas dentro de lo que es el calendario editorial de cada... O incluso dentro de la autopublicación, pues también hay un mare magnum dentro de lo que cabe. Pero entiendo que al final el tema de la competitividad de los niños con más físico, más... incluso más de medios de masa, ¿no? Más de lo guay, ¿no? Más de lo chulo, de lo que se comenta, ¿no? Entonces... Sí, de hecho, dicen que no sé en qué edad es exactamente, pero que les preguntaban a niños y niñas, ¿no? Que a quién querían parecerse de mayores. Y ellos decían, pues, a Messi, ¿no? Por ejemplo. Lo tenía en O la mente. bueno, Cristiano Ronaldo ya quizás está un poco más out. Es que ya me hace Mbappé. un poco de fútbol. Mbappé, por ejemplo, sí. Y las niñas querían parecerse a su profesora. Onda. Entonces, claro, la diferencia es muy curiosa, ¿no? Es muy distinta. El triunfar con el yo quiero ser tan guay como mi profe que me enseña tantas cosas y sabe tanto y es tan simpática o tan simpático. Bueno. Sí. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo tienes? Más que nada para organizarme lo que tengo yo 20 pensado. minutillos más puedo dedicarle. O sea, ¿Cuánto? sí. ¿Unos minutillos más? 20 minutos. Vale. Vale, mira, Bueno. pues tengo aquí, por ejemplo, a ver, voy a recortar. Por ejemplo, ¿crees que los hombres y las mujeres leen y escriben lo mismo? No. A ver, depende del hombre y de la mujer. Podemos Pero hacer, si quieres, incluso un listado de géneros literarios o al menos algunos pocos, los que predomine cada uno. vamos a ver, para empezar, cuando se cuenta la historia de un hombre, en general se considera que es una historia universal, ¿vale? Que es una historia para la humanidad, mientras que si tú cuentas la historia de una mujer, es una historia de mujeres. Esto es igual que cuando se habla del tema del género, y no estoy diciendo que ahora hagamos un cambio bestial en el diccionario, creo que las cosas tienen que ir en las dos direcciones, creo que el lenguaje afecta a las normas y las normas afectan al lenguaje, ¿no? Pero sí que es cierto que pensamos en masculino. Está esta adivinanza que se viralizó por redes sociales de lo de la eminencia médica, no sé si la recuerdas, que, bueno, pues va un chico con su padre en el coche, ¿no? Y tiene un accidente y el hijo pues queda bastante mal y entonces, bueno, pues tiene una cosa súper complicada que se le genera y entonces llaman a una eminencia médica que es la única que sabe cómo resolver eso. Y entonces cuando llega allí para realizar la intervención, dice, no puedo operarle por ética porque es mi hijo. Pero si el padre ha tenido también el accidente, ¿no? Te quedas así un rato pensando y yo pensé, ¿tendrá dos padres? No, coño, que la eminencia médica es su madre. Claro. Claro, y entonces dices, ¿cómo puede ser que además, estando dicho en femenino, lo primero que piensas es que es un señor el que va? Y dices, pero ¿cómo va a ser cómo va a ser su hijo si su padre ya está y no sé qué? Y tardas en darte cuenta. Y ahí fue cuando me di cuenta de todas las veces que pienso en masculino. Y es que en general pensamos en masculino. Y es una cosa, bueno, pues que tenderá al cambio o no, ya veremos, porque no sabemos qué futuro nos espera. Ahora mismo hay un futuro incierto en muchas cosas. Aquí por ahora no nos ha llegado tanto, pero bueno, vamos a ver cómo avanzan las cosas. Y el caso es que sí que muchas veces hay hombres que no leen ciertos libros porque los consideran de chicas. Y voy a poner un ejemplo que me da mucha rabia, que es el libro de Mujercitas. Vale, Mujercitas, para empezar, quizá el título a un hombre le llame poco, pero es que esto es como lo de que el color rosa no lo pueden llevar los hombres o las flores. Recuerdo que tenía una amiga que siempre decía, un hombre que se pone una camisa rosa es un hombre que está seguro de su masculinidad, que no tiene tal. Por ejemplo, mi padre decía siempre que su color preferido era el rosa cuando era niño y no pasa nada, quiero decir. Y ahora sí que hay un programa ahora en televisión española que es precisamente debate sobre nuevas masculinidades y que habla un poco de esto. Pero bueno, que me voy por las ramas. Pero que Mujercitas
no es el típico libro romántico, o sea, no es como a lo mejor los libros de Jane Austen o como Cumbres borrascosas, que es un dramón que te mueres, pero también es el mayor ejemplo de toxicidad romántica que puede haber, ¿no? Pero bueno, que la ficción es ficción, ¿no? Pero es que el caso de Mujercitas es una novela realista. O sea, lo que pasa es que las protagonistas son 4 mujeres y principalmente una de ellas que quiere ser escritora. Mientras que las mujeres somos, en general, muy, muy fans de Mujercitas porque durante mucho tiempo el único personaje conocido que había en la literatura que quería ser escritora como nosotras era Jo March, que es la protagonista de Mujercitas, ¿no? Y dices, ¿cuántos hombres han leído Mujercitas? Pues yo conozco gente que ha leído Mujercitas y que le ha encantado, hombres, pero la mayoría son Mujercitas. Digo, no, es que no va de lo que crees. Evidentemente, pues sí, pues se casa alguien con tal, pero es que en los libros de hombres también hay bodas, ¿no? O sea, en los libros los que protagonistas son hombres, ¿no? Entonces, sí que creo que hay ciertos géneros que parece que son como de chicas y que ellos no quieren entrar. Pasa también con el cine, la comedia romántica, por ejemplo, parece que está más dirigida a mujeres o la película de acción está más dirigida a hombres. Pero a mí, sinceramente, me gusta leer de todo, entonces yo nunca he dejado que esos estereotipos me cierren, pero claro, a lo mejor hay gente que sí, ¿no? Y esto pues creo que es un problema, porque primero por esa concepción que tenemos de que el hombre es lo universal, y lo segundo, porque se quedan desplazadas muchas veces a grandes novelas porque parece que son pues para chicas, ¿vale? Mira, yo tengo un libro, que lo tengo ahí detrás, que lo verás quizá en lomo rojo, ahí, que se Sí, llama, sí. espera, que no sé señalar bien así, bueno, está ahí detrás, ¿vale? Que se Ay, llama Deseadas, ¿vale? Deseadas con H, de hadas. Entonces, la protagonista es una chica, es como un cuento de hadas, pero es un cuento actual, ¿no? Actual en el sentido de que aunque transcurre como en un mundo con su magia y su tal, pues lo que tiene son mensajes modernos y de hecho el interés romántico de la protagonista es una persona de género fluido, ¿no? ¿Qué pasa? La mayoría de la gente que me ha comprado este libro son mujeres, pero un día me apareció bueno, él me decía que eso era el masculino con él, un chico que se consideraba persona de género fluido, ¿no? Pero chicos y fue maravilloso y yo, de verdad, por todo lo que me contó que creía que le podía aportar el libro y encontrar un referente y demás, digo, ya me ha valido escribir el libro solo por llegar a esta persona, ¿no? Pero son las menos las que llegan leyendo este tipo de libros. Y bueno, pues eso. Y sobre todo libros que hablan de feminismo, muchísimos hombres no quieren saber nada de ello. El feminismo es para ellas. ¿Y para cuándo el Día del Hombre? Pues el Día del Hombre creo que es el 16 de noviembre o el 18, el Día del Varón, y precisamente explora pues cuáles son los problemas de género que tienen los hombres. Por ejemplo, yo qué sé, en Ucrania no, pues si tienes 16 o 18 años, 16 creo, no puedes salir del país porque te ponen un rifle en la mano y venga a luchar, ¿no? Pues eso es un problema de género también. Y quizá también habría unos lobos feroces para los hombres, ¿no? Pero eso creo que por alguna razón hay todavía mucho camino por explorar. Y luego también hay acción-reacción. La gente joven, los chicos, sobre todo 18 a 25 años, están votando mucho ultraderecha y ultraderecha pues no quiere oír hablar de feminismo y demás. No me voy a meter ahora en un debate político, ¿vale? Pero que mientras que los chicos votan eso, las chicas de la misma edad suelen votar partidos progresistas y el tema del feminismo ya no se lo van a quitar de la cabeza. Y aún así dicen que las relaciones de la generación Z, algunas son más tóxicas y se ve más a veces el maltrato psicológico que como se veía en los millennials, por ejemplo. sí, es que a mí me da la sensación de que vivimos en una sociedad más de bandos, más de exageraciones, ¿no? De los Polarizado ultras, todo. ¿no? El tema del perfil, ¿no? ¿Cuál es tu perfil? ¿Cuál no sé qué? Un momento más de separación, ¿no? Y esto lo vinculaba también a esa pregunta, ¿no? Si cada persona, si cada género tiene hasta un género asignado, que yo creo género literario asignado, que cada vez también, bueno, yo decir que cada vez se va viendo más o se va como, cada uno va como quedándose más en un género, aunque bueno, también tengo aquí a lo mejor algunas cosillas que pueden ser esperanzadoras.
De todas Ujú. formas, tengo aquí una pregunta interesante antes de meternos en unos datos así que me gustaría soltar. ¿Tú crees que a fin de cuentas, ya que la sociedad está tan fracturada, cada uno tiene sus características, su perfil inamovible y tal, crees que, yéndonos al tema literatura, crees que al final, a fin de cuentas, tu grupo de amigos se parece a ti? Porque al final tenéis unos nexos comunes y os gustáis al final, las cosas que decís, pues al final son más o menos las que tú opinas o más o menos son, no son tan diferentes, ¿no? Hay como unos nexos comunes que el lenguaje boca a boca pues va favoreciendo. Entonces, esto yendo a lo que es el tema de la literatura, ¿crees que al final los hombres escriben para hombres y las mujeres escriben para mujeres? Al final, el escritor varón tiene sobre todo un público lector y la escritora, ¿no? Femenina, pues al final tiene un público más femenino. ¿Se está segmentando así quizás hasta ese tipo de características que a lo mejor el lector se parece a lo que suele, a las características que suele tener el escritor o escritora? Bueno, depende de la persona. Es que también hay gente que se especializa en ciertas historias. Por ejemplo, ahora ha habido mucha moda de lo que se llama romantasy, ¿no? Que es la fantasía Sí. con mucho romance, que la fantasía es un poco más secundaria y el tema, lo importante es lo romántico. O, por ejemplo, que es que yo ya digo, es que no me voy a leer ni uno solo por tantas veces que voy a hablar de ellos, los Dark Academia, Lo tenía en ¿vale? mente. Y también ¿cómo era el polémico ese? Era como Hard, no sé qué. El que tiene Dark Romance. Dark Romance, que es Sí. como más tóxicos y más oscuros Es y más tal, ¿no? tóxico y está la polémica de si cuenta como violación, hasta qué punto, si favorece lo que es la toxicidad, si esos deseos oscuros que creo que puede, bueno, sí, tanto hombres como mujeres tienen sus deseos oscuros, ¿no? Pero se supone que el deseo oscuro que es característico y propio de la mujer, pues abunda más en lo que es el dark romance, ya que, bueno, el público lector es más femenino, ¿no? Es decir, hay polémica sobre todo en esa segmentación, ¿no? Ese todo que cada una, lo que yo decía antes, de que cada uno busca según sus necesidades e inquietudes las busca, ¿no? Pero ya como hay tantas y son tan concretas, ¿no? Al final, que en verdad la pregunta es si los hombres escriben para hombres y las mujeres escriben para mujeres, pero se puede segmentar tanto las características que esta pregunta puede dar también para mucho, mucho, ¿no? Según los gustos y las inquietudes de cada lector que coincidan con cada escritor o escritora. A mí me vienen a la mente dos cosas con esto que has dicho, porque quizá el dark romance, vamos a ver, si hay una duda de si es violación, muy probablemente es que sí es violación. Pero, porque el consentimiento viciado, o sea, el consentimiento no está bien informado, si hay cierta coacción, tal, ya es una agresión, es un abuso sexual, ¿vale? Pero me vienen dos cosas a la cabeza. Una, yo he tenido, pues, unas cosas que hacemos en la escuela es, pues, corrección de manuscritos, valoración de manuscritos, etcétera. Y me han llegado siempre de hombres escenas crudas de agresiones a mujeres, como a veces más pulp, a veces más de terror, a veces más realistas, que dices, pero ¿qué es esto? De hecho, me pasó una vez que estábamos en una clase en directo y les había animado a todos a participar en un concurso que había que hablar de la vuelta, después de la pandemia, a los restaurantes o a los bares de cañas y tal. Y él ponía para la excusa de que se tomaban, o sea, solo puso que se tomaban un gin tonic para contar cómo dos tíos cogían a sus mujeres, las ataban, les hacían de todo, se intercambiaban, las maltrataban, o sea, una cosa que yo lo estaba leyendo, se me estaba poniendo una cara, y dice, mira, yo es que creo que esto no es para el concurso tal, el objetivo del concurso parece recuperar un poco el buen ambiente del bar, ensalzarlo, etcétera, y no me atrevo a decirle busca un psicólogo, porque también te diré una cosa, creo que la mente es libre, pero bueno. Y luego una persona, que esto me pareció tremendo, en una novela que tengo yo, que bueno, pues hay un personaje, una chica, que la cogen los malos, ¿no? Y entonces, bueno, pues digamos que un poco de milagro se escapa de los malos. Y esta persona, que bueno, es que creo que no era muy buena persona, sinceramente, Mm. me vino y me dijo, todo lo que me decía del libro era para criticarme lo que él habría escrito, como si alguna se fuera a sentar a leer un libro, a escribir un libro, ¿no? Leer sí, pero escribir no.
y me dice, es que has perdido una oportunidad buenísima para meter aquí una violación. Oh. Digo, no, qué bien que se ha librado de que la pegue, la torture, la violan o lo que sea a esta chica, porque a ver qué le podían haber hecho los malos. Para mí es de las cosas más terribles que puede suceder en una ficción, que te capturen, ¿no? Entonces, digo, pero este tipo de pensamientos de que tiene que haber violencia en este sentido, ¿por qué están a veces tan imbricados en las mentes de algunos hombres? Y luego en el caso de las mujeres, es que claro, ha habido un poco de revolución desde que apareció el libro aquel de 50 sombras de Grey, que se descubrió que a las mujeres también les gusta todo eso, ¿no? No solo les gusta a los hombres, tal, dentro de que creo que el libro es malísimo. Yo intenté ver la peli y la corté a los 15 minutos porque es que digo, no, yo no puedo con esto, lo siento, para ver cómo era, pero que además es una relación por lo visto muy tóxica, ¿no? O sea, que el problema no es que les guste darse con una fusta, el problema es el control que tiene él sobre ella, ¿no? Entonces, esos modelos, muchas veces también es que esto, y ya añadimos aquí otra capa más, ellas crecen con modelos románticos tóxicos muy Disney, ¿vale? Y mientras ellos están viendo un porno durísimo en Internet. Entonces, eso también yo creo que influye mucho, ¿no? Porque dices, a ver, contrasta, ¿no? Y empiezan a pensar. Entonces, si no tienes la cabeza bien amueblada a ciertas edades, te vas a creer que lo que ves es real y no es ficción. Tanto que la bestia tiene un perfil total maltratador lo puedes cambiar, como que es normal, pues ciertas prácticas súper desagradables, que oye, a lo mejor a algunas personas les gustan, pero que no es lo más habitual. Que te gustan, pues bueno, cada uno tiene sus rollos, pero bueno. ¿Y qué pasa? Que a estas cosas se accede cada vez más joven. Entonces, o empezamos con la educación en el espíritu crítico cuanto antes, la adelantamos, o vamos a tener siempre un problema. Y luego, pues respecto a si leen de cada uno de sus cosas, pues yo creo que en algunas cosas sí y en otras no. Creo, por ejemplo, la fantasía en general, fantasía con mayúsculas, gusta igual, o la novela negra, aunque por ejemplo el true crime gusta más a las mujeres, curiosamente porque nos relaja, que es una cosa curiosa, ¿no? Pero quizá a lo mejor, por ejemplo, la ciencia ficción clásica tipo Asimov, de sentido de la maravilla, hasta dónde podemos llegar y demás, yo lo veo un género que suele interesar más a hombres, pero que tampoco es que diga no me voy a leer nunca esto, ¿no? Pero a lo mejor a mí me llama más la atención una ficción más cercana, ¿no? Más social, no sé, en 1984, por ejemplo, ¿no? Grandioso y aterrador libro. Y en esto también, perdona que hago un último inciso, creo que tenemos que tener cuidado, o sea, creo que hay edades para ciertas lecturas, pero que con la cabeza bien amueblada tenemos que saber distinguir la ficción y además lo que nos quiere enseñar la ficción. Hay gente que cree que se debería prohibir, por ejemplo, el libro de Lolita. A mí el libro de Lolita es uno de los mejores libros que he leído. Lo que pasa es que tienes que saber que es una ficción en la que el protagonista que crea Nabokov es un tío que intenta convencerte de que tengas pena de él, a pesar de que es un auténtico monstruo, y lo que intenta es crearte un malestar tremendo en el que tú a veces piensas, este tío es un monstruo, y a veces piensas, ay, pobrecito, que parece que está enamorado, cuando, bueno, durante muchos años era como que las lolitas eran niñas provocadoras y dices, oye, que estamos hablando de una chavala de 11 años o de 12 y un señor mayor, o sea, ¿qué me estás contando, no? Entonces, bueno, pues creo que lo importante es el espíritu crítico. Yo, uno de los libros que mejor me ha funcionado es Las niñas ya no quieren ser princesas, que son finales, digamos, más modernos para los cuentos tradicionales de Disney, en los que se tratan pues, situaciones diferentes de género en cada uno. Y creo que y yo no voy a dejar de ver Disney, es que me encanta, pero me encanta para verlo, no para mi vida, ¿no? Entonces, pues hay que saber también, pues eso, espíritu crítico, y saber muchas veces disfrutar de una ficción, aunque luego te parezca lo peor, pues yo que sé, alguna cosa, pero es que sí, o sea, lo que no podemos hacer es que toda la ficción sea políticamente correcta, porque entonces nunca habría malos ni nada, ¿no? Entonces, pues novela negra, uy, no queremos crímenes, se acabó la novela negra, ¿no? Pues no sé. Pero sí que es verdad que podemos, bueno, podemos ver también, yo creo que de todas formas hay que aventurarse de vez en cuando a leer géneros que no has leído. Y bueno, ahí pues hay que atreverse.
Muchas veces, ¿cómo surge esto? Porque un amigo te recomienda un libro. De boca a boca, muy Entonces, poderoso. Sí, pues mira, quería decir algunas cosas sobre lo que has comentado, la importancia del espíritu crítico, ¿no? Porque muchas veces tenemos que preparar a la sociedad, pues bueno, pues para los propios problemas, ¿no? De la sociedad en sí, ¿no? Pero uno de estos, una de las cosas que ocurren es que la sociedad está en continuo cambio. Entonces, cuando tenemos ya la respuesta, más o menos, porque esto va en ensayo y error, ¿no? También que las cosas tienen su tiempo, pero cuando ya tenemos una propuesta A, B o incluso C, ya la configuración social es diferente. Entonces, bueno, el espíritu crítico en realidad es bastante interesante y es como el hilo conductor para ello. También destaco, ya que estamos relacionando un poco el tema de género, ¿no? Literario con género, ¿no? De personas. Bueno, recuerdo una anécdota que comentó Jordi Wild, ¿no? Que todo el mundo lo conoce, ¿no? Pues que él tiene, su canal principal ha acabado siendo un poquito más de terror, sobre todo en Halloween, pues se destaca mucho, ¿no? Por todos los sucesos de crímenes, ¿no? Que va sacando. Y dice que a él le sorprendió mucho que un público muy notable de ese canal es femenino. Es decir, que a muchas mujeres les gusta lo que es el tema del crimen, ¿no? Lo que es eso. Y eso también pues también mi pareja, ¿no? Me lo ha hecho saber, que a ella le gusta bastante eso y de hecho lee. De hecho, Jordi Wild en The Wild Project, ¿no? Que es su podcast, comentó que estaba funcionando su libro, un libro que destaca temas de terror, temas de crímenes y tal, pues que estaba funcionando bastante bien en el público femenino. Y eso es algo que realmente no está tan conocido, que realmente hay un público femenino, ¿no? Que le gusta estos casos, ¿vale? Entonces, bueno, esas cositas son algunas que destaco en base a lo que has dicho. Ahora quiero, ya que se nos está acabando el tiempo, me gustaría lanzar aquí una serie de datos que en Litelupa siempre intento, pues, que tenga algo de calidad, ¿no? Algo, lo que tú decías al principio, ¿no? Un buen libro es no el que te enseña, pero sí el que te produce reflexión, te da en la cabeza, ¿no? Pues yo intento que también Litelupa, ¿no? La lupa literaria sea similar y he buscado algunos datos interesantes. Se habla mucho sobre lo que es la excelencia, ¿no? ¿Quién escribe mejor, el hombre o la mujer? Bueno, yo aquí he sacado algunos datos de premios importantes en lo que es España. Me he centrado en un público más general. No me he ido a premios literarios de fantasía, ni de romántica, ni de histórica. Me he ido más un poco marca blanca, ¿no? Por así decirlo. Y, bueno, pues saco unos datos muy interesantes que son, bueno, es interesante. Premio Nobel, sobre el premio Nobel. Este es verdad que no es español, pero ahora voy a los españoles. He mirado los ganadores desde el Premio Nobel de Literatura, desde 2024 al 2004, 20 años. Me han salido 12 hombres y 9 mujeres. 12 hombres y 9 mujeres respecto, y ahora sí nos vamos ya a España. Premio Planeta, últimos 20 años, 11 hombres y 9 mujeres. He tenido en consideración a Carmen Mola, ¿vale? Considerándola como hombre, ya que son 3 hombres. Premio Nadal, 20 últimos años, 13 hombres, 8 mujeres. Alfaguara, sí no entiendo por qué aquí se diferencia más, ¿no? 17 hombres, 4 mujeres. Y digo que no lo entiendo porque lo que estoy viendo es que más o menos la proporción suele ser similar. Por ejemplo, Barco de Vapor, los últimos 20 años, 11 hombres, 10 mujeres. Premio literario Amazon Storyteller, desde el 2022 hasta el 2014. 6 hombres y 4 mujeres. El Fernando Lara, últimos 20 años, 12 hombres y 9 mujeres. Y el Primavera de Novela, desde el 2004 hasta el 2022-2019. No sé si lo cambié en el último momento porque encontré los datos. Este sí me resulta muy loco. 18 hombres y 3 mujeres. Aquí sí se ve más aún, ¿no? Que en el Alfaguara la diferencia. Estos datos son muy fácilmente encontrables en Google. De hecho, yo lo he encontrado mismo. Antes también de acabar, pues esto es sobre el tema de la excelencia, ¿no? Que tanto se habla y tal. Pero me gustaría hablar del tema del consumo. El tema del consumo. Y para eso he buscado, pues, Google también rápidamente y lo que me ha salido es la Casa del Libro. Porque la Casa del Libro facilita cuáles han sido al ser, bueno, creo que la Casa del Libro tiene un poder bastante fuerte dentro de lo que es España.
Entonces, facilita lo que son los libros más vendidos del 2023, 2022. Esto también es fácilmente buscable y te lo segmenta en lo que es ficción, no ficción, juvenil, infantil. Y ahí, bueno, con una búsqueda rápida, pues puedes ver tú, según el nombre, lo que es cada género, ¿no? Jugándose a veces, ¿no? Pero bueno, los más vendidos de 2023 en ficción. La chica del verano de la vecina rubia, este la ha catalogado como mujer, aunque también hay veces que yo no sé hasta qué punto puede haber un escritor fantasma o escritora fantasma por detrás. A la vecina rubia no la conozco tanto, pero más adelante, sobre todo en infantil, hay youtubers que no los conozco, pero yo, a ver, veo el perfil y sé que han utilizado un escritor o escritora fantasma. El caso, bueno, la chica de verano, problema al final, el cupo de cristal, la hija de la criada, maldita Roma, el ángel de la ciudad, la armadura de la luz, todo muy curioso. La armadura de la luz es el primero que estoy diciendo ahora que es extranjero. Por ahora he dicho libros de La vecina rubia, Arturo Pérez Reverte, Javier Castillo, Sonsoles Onega, Santiago Posteguillo, Eva G. Sáenz Urturi y ahora ya he dicho Aken Follett. Me falta Todo vuelve de Juan Gómez Jurado, Cómo no escribir nuestra historia de Elizabeth Benavent y El infierno de Carmen Mola. Aquí me han salido pues 6 hombres y 4 mujeres, los más vendidos de ficción de Casa del Libro 2023. Si nos vamos a los más vendidos de juvenil en el 2023, aquí sí me resulta más aplastante la situación. Me sale un hombre y 9 mujeres. Relato rápidamente la situación. Alas de sangre de Rebeca Yarros, Alas de hierro de Rebeca Yarros también, ¿no? Alas de sangre y los de hierro. Trilogía Culpables de Mercedes Ron, Harry Potter y el prisionero de Azkaban de J.K. Rowling, 3 meses de Johanna Marcus, Invisible de Eloy Moreno, este sería el único hombre. Serie Crave, Hechizo de Tracy Wolf, ¿vale? Nuevamente Harry Potter y la piedra filosofal de J.K. Rowling, Después de diciembre de Johanna Marcus y De sangre y ceniza de Jennifer L. Armentrout. Algunos, como hemos visto, alguna autora se repite, pero si quitamos las que se repiten, en vez de un hombre y 9 mujeres, nos sale un hombre y 7 mujeres. Respecto a infantil, bueno, por ahorrar tiempo me lo voy a ahorrar, son los más vendidos de infantil en la Casa del Libro 2023, pero sale 4 hombres y 7 mujeres. Y si restamos los que yo considero que son escritores sombras, que son pues 2 youtubers, que son Arta y el Rulas, si los quitamos, pues nos saldría 2 hombres y 7 mujeres. Esta situación cambia en el 2022. Que creo que la situación queda un poquito más pareja. Pero sí que me choca un poquito más el tema juvenil. Aquí lanzo un montón de datos, intentando resumir un poquito. No sé qué opina al respecto. Hemos visto, resumiendo, que en no ficción la cosa está un poquito más pareja, ¿no? 6 hombres, 4 mujeres. En juvenil la cosa es aplastante, 1 hombre y 8 mujeres. Y si Rebeca Yarros se repite, J.K. Rowling se repite, si las contamos como una solamente, pues sería 1 hombre y 7 mujeres. Y en infantil en 2023, pues sí que son 4 hombres y 7 mujeres, pero quitando los youtubers, que, bueno, pues 4 hombres y 7 mujeres. Ese es el resumen de la situación. Aquí puedes responderme lo que tú quieras sobre temas de consumo, sobre temas de la excelencia, ¿no? El tema de los concursos, ¿no? Te estoy lanzando aquí un marrón, hay mucha información. Sí, no te preocupes. A ver, lo primero, lo que dices, lo que decías de los premios, el Premio Nobel de Literatura, vale. Ahí yo nunca sé muy bien por dónde van a salir. Cuando se dieron a Bob Dylan yo aluciné, yo creo que lo hicieron para picar a Murakami. pero sí que es verdad que en los últimos años se ha ido equiparando un poco más porque históricamente se otorgaban básicamente a hombres porque se leía básicamente a hombres y porque en la academia eran básicamente hombres. Aparte que hubo un escándalo hace unos años de un tema de la pareja de un fotógrafo de la pareja de una de las del comité que había cometido abusos y dimitió mucha gente y se dieron el premio ese año y el del siguiente se dieron los 2 puntos al año siguiente y bueno. Pero luego el premio Planeta vamos a ver, el premio Planeta pretende que vendas una cantidad bestial de obras
entonces tienes que ser normalmente una persona ya conocida, y el Premio Planeta te permite que te presentes de forma anónima o con tu nombre, ¿vale? Y entonces, bueno, pues hay una historia, ¿no? Bueno, puede haber más y podemos decir más de cosas que se han dicho, cosas que han contado los jurados, etcétera, ¿no? Pero es que también pasa una cosa, y es que ahora mismo hay más tendencia a que se apueste más por las mujeres. Por ejemplo, sobre todo protagonistas, ellas. Si no tienes una protagonista, por lo menos una de tu elenco de protagonistas, tiene que ser una chica. Y mejor que no sea solo la chica, ¿no? Entonces, si tienes una protagonista mujer fuerte, siempre tienes algo un poco ganado ya, ¿no? Pero también se está apostando más en editoriales grandes porque escriban chicas, ¿no? Escriban autoras, y consolidar también pues el pool, por decirlo de alguna forma, de autoras que hasta ahora quizá no había, y a los autores en algunos casos les está costando más publicar. En el tema juvenil creo que el tema es que el género, el fenómeno fan está mucho más vinculado con las chicas, que son las que se juntan, comparten, se van a las firmas, no sé qué, todo esto un poco se podía ver, aunque había muchísimos chicos, por ejemplo, en el concierto de Taylor Swift, ¿vale? Los conciertos. Hay muchos chicos, un sobrino mío, de hecho, lleva un grupo súper grande de Taylor Swift, pero de miles de gente, o sea, de miles de personas. Pero sí que es cierto bueno, que la mayoría son chicas, ¿no? Entonces, están en una edad en la que normalmente ese rollo como de hacerte grupos, de que te encanta no sé quién o no sé cuántos. Por ejemplo, en España a la gente les encanta ir a ver a Iria y Selene, Iria Palente y Selene Pascual. Sí. Pues yo creo que tiene un poco de vinculación con eso. Y luego si das con la tecla en una saga, ya luego la saga pues avanza, y sí que es verdad que en estos casos suelen ser más autoras. También a veces se favorece el mercado. Por ejemplo, si ves la editorial Nocturna, que es una pasada editorial, verás que casi todos son autoras, y eso lo llevan haciendo desde hace muchos años porque les encaja también con el público que tienen. O sea, que es una cosa por la otra, ¿no? Y en el público pues más joven, pues no te sé decir, creo que todavía está por formar, y creo que eso sí que no se fijan en si es un autor o una autora, se fijan en de qué trata la historia y si les va a divertir o les va a aburrir, y ya está. Sí, porque en 2022 se nota, o sea, hay un tema más parejo. Por eso mira el 2022, vaya a ser que el 2023 haya sido algo más curioso. Pero tanto ficción como no ficción, como juvenil, sí que suele ser igual en 2023 como en el 22. En el infantil sí que puede variar. Claro. Y luego, no sé, dentro de estos fenómenos, a mí que me gusta mucho la literatura juvenil, sí que es cierto que se habla mucho. A mí ha habido gente que me ha dicho, mira, esta no te la leas porque en general es como de amores tóxicos y tal. Y bueno, yo quiero fantasía, fantasía. Entonces, pues, por ejemplo, aunque no es el autor más feminista y que más representa la diversidad, pues Brandon Sanderson, Trenza del Mar Esmeralda, para quien no haya empezado con Brandon Sanderson, él es el libro que recomienda, Trenza del Mar Esmeralda. Y si habéis visto La Princesa Prometida o leído La Princesa Prometida, con más razón. Y de paso aprovecho para recomendar que leáis La Princesa Prometida. Qué guay. Vale, pues última pregunta ya, que no te quiero robar más tiempo, ya te extiendes lo que tú quieras. Me gustaría centrarme en una pregunta que va quizás un poquito más relacionada quizás a mí, a mi situación, ¿no? Teniendo en cuenta lo que es la situación del juvenil, ¿crees que un hombre tiene más dificultades para ganarse un hueco dentro de lo que es el tema juvenil? Lo digo más hablando por mí porque yo escribo infantil un poquito, pero me quiero basar en la juvenil. Y como me gusta escribir, en realidad de todo, también me gustaría escribir ficción en general, se me viene a vencer la cabeza, pues céntrate en eso, que al final a lo mejor lo tienes más fácil y también te gusta. Pero un hombre lo tiene un poquito más difícil a la hora de tener su hueco en la juvenil. A ver, yo creo que ahora en general, por lo que me ha dicho gente que sí que trabaja muy directamente con grandes grupos, en general se apuesta un poco más por las autoras que por los autores, cosa que antes no sucedía. Pero eso no significa, o sea, quizá lo tengas un poco más difícil o no, es que depende de con quién des, porque todavía sigue habiendo editores de toda la vida, de esos que lo que quieren es relacionarse con autores y que lo que quieren es publicar autores, hombres, y es con los que tienen como más feeling, ¿no? Porque también al final eso funciona, eso es una cosa que encaja bastante, el que tú tengas química con una persona para trabajar, aparte de que le guste tu trabajo, yo creo que eso es importante. Sí que creo que quizás
debas, pues eso, fijarte en qué editoriales pues crees que tienen más posibilidad de ser más abiertas a esto. Quizá algunas editoriales independientes o quizá, por ejemplo, no sé muy bien exactamente qué escribes, pero yo creo que Dolmen publica bastante autor, Sí. una editorial española. Lo que pasa que no sé, yo lo que te recomiendo en general si quieres buscar para publicar es que vayas al Festival Celsius de Avilés en verano y vayas saludando a todos los editores y preguntándoles porque hay un montón de opciones y bueno, pues algunos tienen abierto recepción de manuscritos, otros no, pero siempre el conocerse cara a cara es importante. En la Feria del Libro igual, para conocer a los editores que quieras mandarles algo, el que te pongan cara, el que sepan a lo mejor, por ejemplo, que tienes esta iniciativa y que a lo mejor podría resultarles también interesante para ellos el aparecer aquí, pues todo eso, que tú también puedas aportarles algo para que luego se acuerden de ti, te pongan cara, pues te puedo pasar a esta persona o esto no, pero mira en esta editorial, dile que te lo he recomendado yo, pues todo ese tipo de cosas ayudan, ¿no? Entonces, creo que quizás, aunque ahora no es igual que antes, que era más fácil, yo creo en general para los hombres, salvo en erótica, quizás, que parece que si una mujer escribe erótica, esto muy genérico, ¿vale? Es una mujer empoderada y que sabe lo que quiere, y si un hombre escribe erótica a veces parece que es un perturbado y es un doble rasero que no debería existir. Pero creo que aparte de eso sí que escribiendo en juvenil pues es cuestión de que des con quién es el editor con el que tú tendrías más feeling para trabajar, publicar y que le guste lo que haces. Y eso pues es un trabajo de ir conociendo editores, editoriales, ir entrando un poco en este mundillo que hay de muchos eventos. Supongo los próximos van a ser Hispacón, ¿no? la Hispacón, que coincide con el Golem Fest, no, con el 42 en Barcelona y con el Sui Generis en Madrid. O sea, están estos tres, pero luego está, más adelante será también el Golem Fest. Y luego, a ver, estoy mirando así un poco de memoria, porque en invierno hay menos cosas, pero Sí, luego hasta que empiecen las ferias del libro. la Feria del Libro es un buen sitio para conocer editores, aunque suelen estar muy ocupados, pero los días que hay firmas muchas veces van y luego los que tienen su caseta suelen estar muchas veces allí. Y para mí lo más en este sentido es el Festival Celsius, porque el Festival Celsius es que ahora mismo es el festival literario más grande de Europa. Y para que te hagas una idea, este próximo año ya se ha confirmado que viene Brandon Sanderson, que vino hace 5 años. Cuando vino hace 5 años era 4 horas de cola, Brandon Sanderson. Ahora mismo, no sé si es solo debido al anuncio que todo el mundo quiere repetir porque es que lo pasas de maravilla, pero ya no hay plazas, o sea, al día siguiente de terminar el festival ya no había plazas hoteleras. Supongo que luego habrá gente que va cancelando y demás, pero a lo mejor pues el que vaya tiene que irse pues a Oviedo o a Gijón que es media hora de tren o de autobús, tampoco pasa nada. Pero es que ahí es donde realmente yo veo que hay mucha vida y además se puede aprender mucho de autores porque hay presentaciones desde autores que publican su primera novela hasta gente como Brandon Sanderson. Entonces, el primer año fue George R.R. Martin. O sea, quiero decir que el plantel es muy bueno y se puede aprender muchísimo de absolutamente de todo y conocer muchos compañeros porque muchas veces también es importante, y esto sí que te lo recomiendo, que si puedes participar en proyectos conjuntos, ¿no? Que a lo mejor una editorial saca un concurso, nosotros lo hacemos, ¿no? De pues una antología con esta temática y dejamos estas vamos a seleccionar 3 por concurso, mándanos tu relato, pues así, ¿no? Entonces llega un momento en que si conocen cómo escribes varias editoriales, a lo mejor ya te invitan directamente, ¿no? Y ahí ya empiezas a entrar y entonces ya llega un momento en el que le dices a un editor, oye, una novela, ¿qué tal? Si te mando una, ¿te la leerías? Yo creo que este es un poco el camino más o menos a seguir. Perfecto. Pues nada, Gonzalo te iba a decir, Coba González Pola. Muchísimas gracias por todo este momento. Soy muy consciente de que te rasca un poquito de tiempo, así que perdona. Bueno, lo he pasado muy bien, así que nada, me ha encantado estar por aquí, de verdad. Muchas gracias. Creo que sí, se han tocado puntos muy, muy interesantes. Creo que ha aportado una teoría y una reflexión muy interesante que ha hecho que, bueno, pues que este capítulo sea muy interesante y muy bueno. Estoy muy, muy satisfecho de verdad y muchísimas gracias por esto. Te dejo para que te despidas y con eso ya concluimos y ya está, y cortamos. Pues nada, muchísimas gracias por haber pensado en mí para hablar de este tema. Y bueno, como les digo a mis alumnos, simplemente que nunca dejéis de escribir,
que a veces te llevas chascos o lo que sea, pero siempre hay que recordar que si os gusta escribir, lo disfrutaréis por el mero hecho de escribir. Y eso es lo más importante. Así que eso, nunca dejéis de escribir. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias. Espero que al resto también le haya gustado, que seguro y si queréis más Little Lupa, pues bueno, este es el capítulo 90 y tantos. No sé si cambiará, 96, si no un pequeño margen, pero hay Little Lupa para dar y regalar, así que echarle el ojo. Nos despedimos y hasta luego. Gracias. Hasta luego.